Nunca imaginé que la pelea por la herencia arruinaría nuestra Navidad para siempre. La noche en que mi tío anunció su testamento, yo todavía no sabía que mi familia estaba a un insulto de distancia de matar a alguien con los cubiertos de plata. Me llamo Nicolás Berríos, tengo 29 años y odio la Navidad. No siempre fue así. Antes significaba buñuelos, regalos baratos y la ilusión de que mi familia podía estar junta sin intentar meterse los dedos en los ojos mutuamente. Pero este año la cena se convirtió en una combinación de episodio navideño de Chernóbil y un capítulo prohibido de La Rosa de Guadalupe. Llegué a la casa de mi abuela a eso de las 7 de la tarde. Ella siempre insistía en que llegáramos temprano, para ayudar, lo que en su idioma significaba, lavar trastes, mover muebles que pesan más que mis ganas de vivir y escucharla quejarse de que nadie la ayuda. Ironías de la vida. Mi tío Efraín estaba parado al lado del arbolito, pero no como alguien que está disfrutando el ambiente navideño, sino como un villano a punto de revelar su plan. Llevaba una carpeta. Una carpeta negra. Una carpeta con el contenido. La gente normal llega con natilla. Mi tío llegó con un testamento. Yo ya sabía que algo estaba raro porque llevaba semanas diciendo frases como: más vale que estén todos esa noche. Uno nunca sabe cuándo va a ser la última Navidad. Tengo que dejar todo en orden. Todos pensaban que estaba exagerando. Yo no. Ese tipo siempre fue más dramático que yo cuando me deja en visto la persona que me gusta. La cena empezó más o menos bien. Un poco de pasivo-agresividad, uno que otro comentario venenoso entre mis primos, mi hermana presumiendo que ahora tenía un trabajo serio, como si los demás fuéramos payasos de circo. Lo normal. Pero a las 9:14 de la noche exactas, sí, lo recuerdo, mi tío levantó la copa, carraspeó como si se estuviera preparando para dar un discurso presidencial y dijo: antes de que sigamos, quiero anunciar cómo quedó todo en mi testamento. Se escuchó como alguien dejó caer un tenedor. Otro dejó de masticar. Mi abuela murmuró: ay, Cristo bendito, como si ya la hubiera llamado personalmente. Y ahí empezó el anticipado colapso emocional colectivo. He decidido repartir mi herencia, y dejar por fuera a uno de ustedes, dijo, así, con una sonrisa tan incómoda que parecía Photoshop mal hecho. Mis primos se miraron entre sí como si estuvieran viendo quién tenía la cara de culpable. Mi hermana cruzó los brazos. Mi mamá apretó los labios. Yo me estaba riendo por dentro. Humor negro, supongo. ¿A quién se le ocurre soltar eso en plena Navidad? El motivo, continuó él, es muy simple: quiero asegurarme de que mi dinero quede en manos de alguien que lo merezca. Y hay alguien aquí, que no lo merece. Boom. Silencio. Cara de funeral. La tensión podía cortar el panetón. Yo pensé que ahí terminaba todo, pero no. Mi tío, muy elegante, muy calmado, señaló la carpeta, y dijo: el nombre de la persona que queda fuera, está aquí adentro. Mi corazón se aceleró. No por la herencia, honestamente. Soy pobre, no iluso. Pero era obvio que esa bomba iba a destruir lo que quedaba de esa familia. Él empezó a abrir la carpeta. Y justo cuando la tapa se levantó, la luz de toda la casa se fue. Oscuridad total. Un grito al fondo. Un golpe seco. Algo, o alguien, cayó al suelo. Y la voz de mi abuela, temblando, dijo: ¡ay Dios! ¿Efraín? Efraín no se está moviendo. Cuando escuché a mi abuela gritar que Efraín no se estaba moviendo, lo primero que pensé fue: perfecto. Ahora sí se jodió todo. La herencia y el muerto en la misma Navidad. ¡Feliz cumpleaños, Jesús! El apagón había dejado la casa en una oscuridad tan densa que parecía estar hecha de petróleo. No se veía absolutamente nada, solo se escuchaban respiraciones tensas, pasos torpes y él, ¿quién fue?, que salió de algún rincón. Yo avancé a tientas, con las manos extendidas, esperando no tocar algo pegajoso, caliente o, bueno, sangre. Porque, seamos honestos, en mi familia todo es posible. Prendan algo. Gritó mi mamá, una linterna, el celular, lo que sea. Las luces de varios teléfonos se encendieron a la vez, iluminando la escena como si se tratara de un episodio muy deprimente de CSI Navidad. Y ahí estaba él. Mi tío Efraín, tirado boca arriba, con los ojos abiertos como si hubiera visto el mismo infierno bajarse por la chimenea. El tipo parecía una escultura. Pálido. Inmóvil. Casi poético, si no fuera por el hecho de que estaba estorbando en medio del comedor. ¿Está respirando?, preguntó mi hermana, con un hilo de voz. Todos se quedaron mirando. Nadie quería tocarlo, no fuera que la muerte se pegara como un virus por contacto. Yo me acerqué, no por valentía, sino porque estaba más cerca que los demás. Toqué su cuello, esperando sentir aunque fuera una vibración mínima. Nada. Ni un suspiro. Ni un temblor. Ni una señal de vida. Creo que está muerto, dije. Se escuchó un «no jodas» al fondo. Después, un llanto. Luego, un insulto. Mi abuela empezó a rezar a toda velocidad, como si Dios estuviera haciendo fila para entrar al baño y ella quería adelantarse. Mi mamá me jaló del brazo. «Ay, Nicolás. No digas eso, no digas muerto, por Dios. Es Navidad». Bueno, pues está, fallecido con espíritu festivo, ¿te gusta más así? No funcionó. Me soltó un manotazo. Mientras todos se agitaban como gallinas sin cabeza, a mí me cayó un pensamiento, uno que me heló más que el apagón. El testamento.
La carpeta negra seguía en el suelo, abierta a medias, como si el destino hubiese querido hacerle burla a todos. Mi primo Julián la vio casi al mismo tiempo que yo. No la toquen, dijo. Eso ya es evidencia. ¿Evidencia de qué? Respondí. ¿De qué se murió de viejo, de susto o de pura mala leche? Nicolás. Gritó mi mamá otra vez. Pero había algo raro. Muy raro. El apagón había sido demasiado oportuno. Justo cuando iba a revelar quién quedaba fuera. Justo cuando levantó la carpeta. Justo cuando todos estaban tensos, expectantes, listos para explotar. Y lo peor, había un golpe. Un sonido grave, fuerte. Como si algo metálico hubiese caído, o golpeado. ¿Alguien más escuchó ese ruido? Pregunté. Mis primos se miraron entre sí. Mi hermana tragó saliva. Yo escuché que alguien se movió detrás de mí justo antes de que se apagara todo, dijo ella. No sé si fue un empujón o un tropiezo, pero alguien pasó corriendo. La tensión aumentó. Como si todos de repente hubieran recordado que, en esa sala, uno de nosotros acaba de heredar más que los demás, y otro podría haber querido evitarlo. Llamemos a emergencias, dijo mi madre, desesperada. Pero, como si el universo se estuviera burlando, en ese mismo instante regresó la luz. Y lo que vimos nos dejó congelados. La carpeta ya no estaba donde había caído. Había desaparecido. No estaba bajo la mesa. No estaba cerca del árbol. No estaba junto al cuerpo. Alguien la había agarrado en la oscuridad. Y entre todos los rostros temblorosos, nerviosos, sospechosos, hubo uno que me hizo sentir un escalofrío que no tuvo nada que ver con la muerte del tío. Mi prima Camila. Tenía la respiración agitada, los ojos muy abiertos. Y estaba escondiendo algo detrás de su espalda. Camila, ¿qué tienes ahí? Le pregunté. Ella retrocedió un paso. Y otro. Y otro. Hasta que chocó con la pared. Miró a todos, temblando, y dijo. Yo no quería que lo vieran. Entonces sacó lo que intentaba esconder. Pero no era la carpeta. Era algo mucho peor. ¿Y cuando lo levantó? Todos nos quedamos sin aliento. Era la figura de metal del pesebre, llena de sangre. La figura que Camila levantó, esa estatuita metálica de la Virgen María que cada año mi abuela colocaba en el pesebre con música angelical de fondo, ahora parecía más bien un arma homicida salida de un especial navideño de Criminal Minds. El rojo oscuro goteaba por los pliegues del manto, cayendo en el suelo como si la Navidad hubiera decidido actualizarse a versión gore. Todos retrocedieron. Todos excepto mi abuela, que gritó como si hubieran manchado a una celebridad sagrada. Mi virgencita. ¿Esa era de cuando tu abuelo y yo? Abuela, la interrumpí, el problema aquí no es la Virgen. Es la sangre. Camila estaba llorando, temblando, balbuceando. Yo no maté a nadie. Dijo, lo juro. Lo juro por lo que quieran. Y aunque suena horrible, lo único que pensé fue algo tipo, bueno, si lo jura por lo que quieran, ya ahí perdió toda credibilidad. Mi primo Julián inmediatamente se lanzó hacia ella, tratando de quitarle la figura. Dámela. Eso es evidencia, dámela. Camila gritó. Mi tía intervino. Mi mamá empezó a decir que no peleáramos, encima del cadáver, lo cual, honestamente, era un detalle importante. Yo me agaché nuevamente junto a Efraín. Su cabeza tenía un pequeño golpe en el costado. Pequeño, pero suficiente. Y sí, coincidía con la forma curva de la estatua. Esto ya no era un simple apagón. Esto tenía forma, olor y sabor a problema legal. Alguien llamó a emergencias, o eso dijeron, pero nadie estaba realmente prestando atención al teléfono. Todos estaban mirando a Camila. Y Camila estaba mirando a todos, como si no supiera si romper a llorar o empezar a lanzar vírgenes a discreción. Yo no le pegué, dijo ella. Se los juro. Yo solo encontré esto en el piso. Yo no. ¿Y por qué lo escondías? Pregunté. Ella no respondió. Se quedó callada, pero no era silencio normal. Era ese silencio culpable que tienen los perros cuando sabes que se comieron el pan de la mesa, pero intentan actuar como si no tuvieran nada en la boca. Mi hermana, que era la más lógica, según ella, intervino. Camila, tú estabas detrás de Efraín antes de que se fueran las luces, ¿cierto? Yo no estaba detrás de nadie. Explotó ella, yo estaba buscando más sillas porque ustedes nunca se sientan donde les dicen. A ver, dije, respiremos. Tenemos un muerto. Tenemos un arma llena de sangre. Tenemos una carpeta desaparecida. Y tenemos familiares con más motivos que un villano venezolano de telenovela. Mi mamá me volvió a dar otro manotazo. Porque no ayudo, dice ella. Pues bueno, perdón por tener neuronas activas. Fue entonces cuando mi tío Óscar, el hermano mayor de Efraín, rompió su silencio incómodo. Alguien aquí, tenía razones para querer callarlo, dijo, con voz grave. Los ojos se posaron en él. ¿Qué quieres decir? Preguntó mi abuelo, que hasta ese momento solo había estado sentado mirando el vacío como si estuviera viendo un documental aburrido. Óscar respiró profundo. Efraín, iba a cambiar su testamento. Me lo dijo hace 2 semanas. Me llamó para decirme que había descubierto cosas. Que alguien en esta familia estaba aprovechándose de él. Y que iba a dejar fuera a esa persona. Tragué saliva. El silencio se volvió espeso.
Todos se miraban como si estuvieran jugando un amigo secreto, pero versión, ¿quién mató al tío? ¿Y tú sabes quién era? Le pregunté. No, respondió Oscar. Pero sí sé que estaba muy molesto. Más que nunca. Y también sé otra cosa. Todas las miradas se enfocaron en él como si estuviera a punto de anunciar quién ganó la voz versión homicida. Oscar levantó un dedo, señalando lentamente a alguien. Efraín me dijo que esa persona lo había amenazado. La tensión subió tanto que casi escuché el din de nivel completado en mi cabeza. ¿Quién? Preguntó mi hermana. Oscar suspiró. Y su dedo dejó de apuntar al aire para señalar directamente al frente. Justo hacia mí. Fue Nicolás. Tú lo amenazaste. Dijo. Todo el mundo volteó hacia mí. Yo me quedé congelado. Y lo peor es que no estaba mintiendo. Cuando Oscar señaló hacia mí y soltó ese, fue Nicolás. Tú lo amenazaste, la sala entera inhaló al mismo tiempo. Creo que hasta el cadáver de Efraín lo hizo por reflejo. Yo parpadeé. 2 veces. Y pensé, bueno, esto se fue al carajo con velocidad profesional. Todos me miraban como si hubiera llegado a la cena con un delantal manchado de sangre y un letrero que dijera, aquí se mata. Mi propia madre dio un paso atrás, como si yo fuera a romper en modo psicópata en cualquier momento. ¿Qué estás diciendo, Oscar? Solté, con la voz un poco más aguda de lo que hubiera querido. No me vengas con santos ahora, respondió él, cruzándose de brazos. Yo escuché a Efraín muy claramente. Me dijo que tú lo habías confrontado, que le gritaste, que lo acusaste de jugar con nuestra familia, y que si seguía, con sus estupideces, te iba a escuchar bien. Todo el mundo me miró esperando mi versión. Y sí, técnicamente esas palabras sí habían salido de mi boca. Pero no en el contexto homicida que todos estaban imaginando. Ok, sí, lo dije, admití, pero no lo amenacé con matarlo. Solo, estaba defendiendo a mi mamá. Mi mamá abrió los ojos como si recién se enterara de que tenía un hijo. ¿Defendiéndome, de qué? Y ahí supe que iba a tener que desempacar uno de los secretos navideños que yo pensaba llevarme a la tumba. Porque sí, en mi familia hay secretos. Muchos. De esos que si los dices, la abuela finge infarto. Respiré hondo. Hace un mes, comencé, Efraín llamó a mamá para decirle que estaba revisando ciertas decisiones de la abuela y que iba a dejar por fuera a cualquiera que considerara una mala influencia para ella. Mi mamá parpadeó 2 veces. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Ah. La parte delicada. Te estaba llamando, mala influencia, mamá, solté rápido, como quien arranca una curita. Dijo que tenías tendencias manipuladoras, que gastabas demasiado, y que probablemente habías influido en decisiones importantes de la abuela en el pasado. El silencio fue tan profundo que casi escucho cómo mis ganas de vivir intentaban huir por la ventana. Mi mamá abrió la boca, impactada. La abuela se persignó como si yo hubiera dicho que el niño Dios se robaba el wifi. Mi hermana puso cara de, ¡ay qué rico, drama nuevo! Y Oscar gruñó. Eso no cambia nada. Lo amenazaste. Le dije que dejara de meterse en asuntos que no entendía. Repliqué. Y lo de escucharme bien, era porque estaba hablando por altavoz y yo no sabía si me oía. Mi defensa no estaba ayudando. Al contrario, parecía un tutorial de cómo parecer más culpable sin querer. Camila, con la estatua sangrienta aún en las manos, murmuró. Esto solo está empeorando. Pero yo no maté a nadie. Exclamé. Ni siquiera estaba cerca de él cuando se fue la luz. Eso dicen todos los culpables, dijo Julián, señalándome como si fuera detective en descuento. Ay, por favor, respondí. Si yo fuera a matar a alguien, ¿lo haría con una Virgen María de metal? La mitad de ustedes carga más odio que ese adorno. Mi abuela casi me avienta una chancla por sacrilegio. Pero antes de que pudiera continuar defendiendo mi inocencia, alguien habló. Alguien que hasta ese momento había estado callado, observando como un búho bien alimentado. ¿Mi abuelo? Está bien, dijo él, levantándose lentamente. Todos están gritando, todos están acusando, pero aquí hay algo más importante. Se pasó la mano por la barba blanca, miró el cuerpo de su hijo, miró la estatua ensangrentada, luego a Camila, luego a mí. La pregunta no es quién podía quererlo muerto, dijo con absoluta calma. Entonces, ¿cuál es? Pregunté. La verdadera pregunta es: ¿dónde está la persona que estaba en esta casa durante el apagón, y que ahora no está? La sala se quedó fría. Helada. Un escalofrío recorrió la espina de todos. ¿Quién falta? Preguntó mi hermana, mirando alrededor. Entonces la abuela hizo un sonido extraño, una mezcla entre susto, sorpresa y diarrea emocional. ¡Ay! ¡Dios mío! La tía Teresa. Ella estaba aquí hace un rato. Y ahora no está. Todos se giraron hacia la puerta trasera, que estaba entreabierta. Una ráfaga fría entró desde el patio. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Porque la tía Teresa. La tía Teresa tenía más motivos que cualquiera. Y lo peor, fue lo que vimos en el piso, justo al lado de la puerta abierta. Una huella de zapato marcada en sangre. Y era de mujer. Todos nos quedamos mirando esa huella ensangrentada como si fuera la firma de un asesino serial que decidió probar suerte en temporada navideña. Era claramente de un zapato femenino, pequeño, con un ligero tacón, y lo peor, tenía un patrón que yo reconocí al instante.
Porque la tía Teresa siempre usaba los mismos tacones desde hace como 10 años. Tacones que sonaban como pistola de clavos cuando caminaba. Tacones que ella decía que eran, de gala, pero parecían sacados de una boda de 1998. No puede ser, susurró mi hermana. ¿Teresa estuvo aquí cuando se fue la luz? Ella estaba sentada al lado del mueble hasta hace rato, dijo mi mamá, nerviosa. Yo la vi comer natilla. La vi, lo juro. Mi abuela comenzó a persignarse tan rápido que pensé que iba a provocar un tornado espiritual. Julián se acercó a la puerta trasera y la abrió por completo. La oscuridad del patio era profunda, apenas iluminada por las luces navideñas que parpadeaban como si estuvieran sufriendo un ataque de ansiedad. «Teresa», gritó él, asomándose, ¿está ahí? Nadie respondió. El viento sopló fuerte, levantando el mantel de la mesa y moviendo las luces del árbol. La escena parecía de película de terror low budget, pero con mejor iluminación. Esto es ridículo, intervine. No podemos asumir que Teresa mató a Efraín solo porque desapareció cuando todo se apagó. ¿Y la huella?, preguntó mi hermana. ¿Y la Virgen llena de sangre?, agregó Camila, que ahora usaba un paño para no seguir manchándose. ¿Y tu amenaza?, añadió Oscar, cruzándose de brazos con ese aire de «yo siempre tengo razón». Ok, todos tienen cosas raras. Respondí. Aquí nadie es inocente. Si esta familia fuera una serie, la cancelarían por exceso de sospechosos. En ese momento, algo sonó en la cocina. Un golpe. Seco. Fuerte. Nos giramos todos al mismo tiempo. Julián levantó la mano como si fuera el líder de un escuadrón policial. Spoiler, era mensajero de Rappi, pero bueno. No se muevan. Voy a revisar. Mi mamá lo agarró del brazo. Usted no revisa nada, muchacho. ¿Y si hay un asesino ahí? Pues, dijo Julián, si ya mató una vez, dudo que esté preparando natilla. Camila empezó a llorar otra vez. La abuela gritó. No digan asesino. Es Navidad. Yo, tomando la única decisión que parecía mínimamente inteligente, abrí la linterna de mi celular y avancé. Voy yo. Total, si me matan, ya todos creen que soy culpable, así que al menos quedo como mártir. Mi mamá me lanzó una mirada que decía, no hagas chistes de muertos, pero también una que decía, sí, tienes un punto. Me acerqué lentamente a la cocina. El suelo hacía un pequeño crack bajo mis zapatos. La luz de mi celular temblaba en mi mano. El aire estaba pesado. Como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Cuando llegué a la entrada de la cocina, vi algo brillante en el suelo. Primero pensé que era agua. Pero no. Era algo metálico. Me agaché. Lo levanté con 2 dedos. Era un fragmento de vidrio, pero no cualquiera. Era parte de un lente. Un lente de gafas. ¿Y quién, de toda la familia, usaba gafas tan gruesas que parecían parabrisas? La tía Teresa. Mis músculos se tensaron. Mi estómago se cerró. Algo muy raro estaba pasando, y todo apuntaba a ella. ¿Encontraste algo?, gritó mi hermana desde la sala. Sí, respondí. Es parte de sus gafas. Todos se quedaron helados. La abuela incluso dejó de respirar por 2 segundos, lo juro. ¿Y entonces? Entonces escuchamos lentos pasos acercándose por el pasillo lateral que daba al patio. Pasos arrastrados. Como si alguien estuviera caminando con dificultad. El corazón me latía tan fuerte que me temblaba la camisa. La luz del pasillo era tenue, amarillenta. Y finalmente, la figura apareció. Primero la sombra. Luego el cuerpo. La tía Teresa estaba ahí. Pálida. Despeinada. Con un brazo ensangrentado. Y la ropa manchada. Tía, susurré, ¿qué te pasó? Ella levantó la mirada. Los ojos rojos de tanto llorar. La respiración irregular. Yo, dijo con voz quebrada, no fue mi intención. La familia entera se quedó paralizada. Y entonces ella terminó la frase. Pero, yo vi quién mató a Efraín. El silencio fue absoluto. Todos tragamos saliva al mismo tiempo. Entonces la tía Teresa señaló con el dedo, manchado de sangre, y apuntó directamente a alguien que nadie, ni por error, esperaba. El dedo ensangrentado de la tía Teresa temblaba como si estuviera sosteniendo el peso del universo. Todos seguimos la trayectoria de su mano. Y cuando vimos hacia dónde apuntaba, no lo podíamos creer. Fue tu abuela, susurró. Mi abuela. La viejita de voz dulce. La que hacía natilla cada año. La que gritaba, no digan asesino, es Navidad. La que, hasta ese momento, parecía más frágil que un adorno de porcelana. La vimos parpadear 2 veces, muy rápido. Después abrió los ojos enormes, fingiendo sorpresa. ¿Oh, era sorpresa real? ¿Yo? Dijo con vocecita suave, casi angelical. Teresa, ¿qué tontería dices? Pero la tía Teresa negó con la cabeza, respirando con dificultad. Yo, vi cuando pasó, balbuceó. La luz se estaba yendo, yo fui a buscar mi inhalador, estaba en el pasillo, y escuché a Efraín decirte algo. Las manos de mi abuela empezaron a temblar. ¿Decirme qué?, preguntó ella, con tono frágil. Te dijo. Tú no vas a manipular más nada. Y después, vi tu sombra levantando algo. El corazón se me hundió en el estómago.
Camila apretó la estatua con aún más fuerza, como si sostuviera una granada emocional. Mi mamá se llevó las manos a la cabeza. Mi hermana murmuró un «no puede ser». Óscar estaba pálido. Julián parecía a punto de vomitar. ¿Y la abuela? La abuela solo nos miraba. Muy quieta. Demasiado quieta. Eso no es cierto, dijo ella. Teresa, tú siempre has sido dramática. El asma, las pastillas, siempre te confundes, hija. Pero su sonrisa estaba forzada. Muy forzada. Como si la hubiera ensamblado manualmente segundos antes. Yo di un paso al frente. Tía Teresa, dije, ¿estás segura de lo que viste? Ella asintió. Su barbilla temblaba. Después del golpe, escuché a alguien correr. Yo también traté de salir, pero me tropecé en el patio, rompí mis gafas, señaló su brazo ensangrentado. Me corté tratando de regresar, pero me dio pánico, no sabía qué hacer. Eso es mentira. Gritó mi abuela, y ese grito, no sonó como ella. Sonó áspero. Fuerte. Cortante. Todos la miramos como si acabáramos de ver a un gato hablar. Mamá, susurró mi madre, ¿tú? ¿Yo qué? Respondió la abuela. ¿Matar a mi propio hijo? ¿Ustedes creen que yo haría algo tan... Pero no terminó la frase. O no pudo. O no quiso. Porque justo en ese instante, algo cayó de su bolsillo. Un sonido metálico, pequeño, seco. Todos bajamos la mirada. Era un llavero. No uno común. Era el adorno de metal del pesebre que faltaba. Una pequeña figura del San José, con un borde irregular. Y manchado de algo marrón oscuro. Sangre seca. La sala explotó en murmullos. Mamá, por Dios. Gritó mi madre, llevándose la mano a la boca. Eso puede ser de otra cosa, intentó decir la abuela. Pero era inútil. La figura tenía el mismo patrón de golpe que la Virgen María que Camila sostenía. Yo me agaché, levanté la pieza con cuidado. Era pesada. Podía fracturar un cráneo sin mucho esfuerzo. La abuela se apresuró, nerviosa. Eso no significa nada. Yo encontré eso en el suelo cuando se fue la luz, sí, pero no quise decir nada porque pensé que se iban a asustar. ¿Asustarnos más que ver a Efraín muerto? Pregunté. Ella me ignoró. Teresa dio un paso adelante, respirando con dificultad. Yo vi tu sombra, hermana, susurró. Yo vi cómo levantaste algo, y después escuché el golpe. No fue un accidente. Alguien lo hizo. ¿Y ese alguien eras tú? La abuela apretó los labios. Su expresión cambió. Ya no parecía confundida. Ni perdida. Ni indignada. Parecía fría. Yo sentí un escalofrío brutal. Porque esa expresión era la de alguien que ya no estaba actuando. Ustedes no entienden nada, dijo ella, lentamente. Su voz sonó profunda. Firme. Calculadora. Si Efraín hubiera cambiado ese testamento, hizo una pausa que me heló la sangre, todos ustedes estarían en la calle. Un silencio mortal. Y entonces, sin que nadie pudiera reaccionar, la abuela dio 2 pasos hacia atrás. Y tomó algo de la mesa. La vela encendida del centro navideño. Abuela, dije, ¿qué haces? Ella levantó la vela. Su sombra se alargó en la pared. Y con una sonrisa casi imperceptible dijo. Hago lo que siempre he hecho. Proteger a mi familia. Dio un paso hacia el mantel. Y lo prendió fuego. Lo que pasó después fue tan caótico que todavía no entiendo cómo no salimos en las noticias locales como, familia colombiana se destruye emocionalmente por una herencia que ni siquiera han olido. Pero bueno, sigamos. La última escena fue mi tío Ernesto llevándose a mi prima Natalia al balcón para hablar en privado, justo después de que ella insinuara que sabía algo del testamento que supuestamente podía destruirlo todo. Y yo no soy de meterme en chismes. Soy de grabarlos mentalmente para entenderlos después. Así que sí, los seguí con disimulo. Ernesto estaba sudando como si llevara una estufa instalada en el pecho. Natalia, por otro lado, tenía esa sonrisa de persona que está disfrutando demasiado el sufrimiento ajeno. Humor negro familiar, supongo. Tío, dijo ella cruzándose de brazos, yo sé perfectamente por qué estás tan alterado, y no es por el pavo. Baja la voz, susurró Ernesto. No quiero que tus papás escuchen. Ay, por favor. Esta familia solo escucha cuando le conviene, respondió ella, sacando su celular. Ahí me puse más nervioso. Cuando alguien saca un celular en mitad de un tema de herencias, no es para ver memes, es para destruir vidas. ¿Qué es eso? Preguntó mi tío, con cara de náuseas. Natalia desbloqueó su teléfono, buscó un archivo y se lo puso a centímetros de la cara. Yo solo escuché un fragmento porque la brisa de diciembre no me dejaba oír bien, pero lo que escuché me dejó tieso. Sí, yo lo sé. Pero mientras Clara no se entere, puedo quedarme con esa parte del lote. Ella cree que está a nombre de su mamá, pero... Mi corazón se cayó a mis pies. Esa voz era de Ernesto. ¿De dónde sacaste eso? Dijo él, con un temblor que no le conocía. Del mejor informante que existe, respondió ella. Los chats de una persona borracha. Yo casi me río, lo juro. Humor negro nivel legendario. Pero también casi me desmayo. Ernesto trató de arrebatarle el celular, pero Natalia lo esquivó como si fuera niña entrenada en el drama familiar.
Mira, tío, yo no quiero quemarte, todavía, dijo con calma peligrosa. Pero necesito saber una cosa. ¿Mi mamá también está fuera del testamento? Ernesto abrió y cerró la boca como pez fuera del agua. Yo no sé qué puso el viejo. Pero si le mostras eso a tu mamá, explotará la casa. Exacto, dijo Natalia guardando el celular. Y por eso vamos a hacer un trato. Ernesto iba a hablar, pero justo en ese instante la puerta del balcón se abrió de golpe, y salió mi mamá con una expresión que solo puedo describir como, si alguien miente, lo entierro en el jardín esta misma noche con las luces navideñas como epitafio. ¿Qué están hablando ustedes dos? Preguntó, clavando la mirada primero en Ernesto, luego en Natalia. Silencio. De esos silencios que huelen a gasolina y solo falta una chispa. Yo también estaba ahí, intentando actuar como que apenas acababa de llegar. Spoiler, no me creyeron. Es mejor que entren, dijo Natalia con una sonrisa. ¿Porque alguien acaba de enviar un mensaje en el grupo familiar? Los tres nos miramos al mismo tiempo. Los celulares vibraron dentro de la casa como un enjambre. Entramos. Y ahí, en el centro de la sala, todos los miembros de la familia miraban sus pantallas con cara de, oh no, esto sí se fue para el carajo. Mi papá leyó en voz alta, porque claramente no entiende el concepto de privacidad. Ya es hora de que sepan la verdad sobre el testamento. Todos. Firmado, abuelo Aurelio. Excepto que había un pequeño problema. Mi abuelo estaba, bueno, desde hace 2 años incapaz de escribir mensajes. Muy incapaz. Porque estaba muerto. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, otro mensaje entró. Y sé quién trató de quedarse con lo que no era suyo. Toda la familia giró la cabeza al mismo tiempo hacia Ernesto. Y el color se le fue más rápido que el aguinaldo de diciembre. Yo solo pensé. Esto apenas está comenzando, ¿cierto? Y ahí, justo cuando alguien iba a hablar, la luz se fue. La casa quedó completamente a oscuras. Y alguien, no sé quién, gritó. No lo dejen escapar. Continuara, justo ahora. La luz se fue con un clic tan brusco que por un momento pensé que la casa había exhalado. Oscuridad total. Gritos. Y ese silencio inmediato después del caos que dice, alguien está a punto de hacer estupideces. Perfecto para mi familia. En cuanto la electricidad murió, 10 voces empezaron a gritar al mismo tiempo. La mía incluida, obvio. ¿Quién apagó la luz? No fui yo. No lo dejen escapar. ¿Dónde está mi teléfono? Me pisaron el pie, animal. Un desastre. Una sinfonía de Navidad, versión Apocalipsis Familiar Remix. Entre empujones, pude escuchar a mi tía Clara gritando. Ernesto se quiere ir, yo lo escuché. Y claro, en un 100% de oscuridad, cada quien empezó a agarrar lo que creyó que era Ernesto. La mitad le jaló el suéter a mi papá. La otra mitad abrazó al árbol de Navidad. Mi tía Rosana agarró al perro. Yo agarré una lámpara, pero eso es irrelevante. En medio del caos sonó un ruido metálico, fuerte, como si algo hubiera caído en la cocina. Después, un quejido. La luz volvió. Y la escena fue, hermosa, a su manera. Mi papá estaba en el piso con un ángel del pesebre en la mano. Clara tenía enredado el cable del árbol en el cuello. Rosana estaba abrazando al perro como si fuera un secuestrador profesional. ¿Y Ernesto? Ernesto estaba parado al fondo, contra la pared, respirando como si fuera a estrellarse contra el piso. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que el televisor seguía mostrando los mensajes enviados desde el número del abuelo muerto. El último decía: si siguen ocultando cosas, habrá consecuencias. La familia entera giró hacia Ernesto como si fueran un solo organismo. Y él, con voz quebrada, dijo: yo no mandé eso. Lo juro por mi madre. Mi mamá respondió: tu madre está muerta, Ernesto. Por eso, dijo él. Por eso mismo lo juro. Mi prima Natalia, que no pierde oportunidad para incendiar todo, añadió con tono venenoso. Entonces explícanos por qué tu celular no aparece. Ahí nos dimos cuenta. El celular de Ernesto no estaba en sus bolsillos. Tampoco estaba en la mesa donde lo había dejado. Ni en el sofá. Ni en el piso. Nada. Se había esfumado. Fue ahí cuando la voz de mi abuelo que llevaba 2 años bajo tierra, volvió a sonar. Pero esta vez no en mensajes. Sino en un audio que comenzó a reproducirse desde la cocina. Todos saltamos como si nos hubiera hablado el mismísimo fantasma del aguinaldo. El audio decía: si están escuchando esto, es porque uno de ustedes intentó traicionar a la familia. Yo sentí el estómago en la garganta. No podía ser real. Era imposible. Pero ahí estaba, la voz de mi abuelo Aurelio, que en vida tenía un tono tan fuerte que te hacía confesar hasta lo que no hiciste. El audio siguió. Y si lo están oyendo, es porque llegó el momento de revelar lo que escondí. Todos nos miramos entre sí, como si esperáramos que alguien dijera: es broma, es una grabación editada, tranquilos. Pero no. Nadie sabía nada. O eso parecía. Mi tío Ernesto empezó a sudar otra vez. Mi tía Clara comenzó a llorar. El perro ladraba sin dirección exacta, muy metido en su papel de apoyo emocional inútil. El audio cerró con una frase que nos dejó congelados. La herencia no es lo que creen. Y solo uno de ustedes sabe la verdad completa. Silencio absoluto. Hasta que mi mamá, con valentía innecesaria, preguntó: ¿quién?
¿Quién de ustedes sabe algo que no ha dicho? Y ahí, sin que nadie lo esperara, se abrió la puerta principal. Lentamente. Como en película barata de terror. Y alguien, una silueta, apareció en el marco de la entrada. Todos quedamos paralizados. Hasta que escuchamos una voz grave, familiar, aterradora. Yo sé exactamente quién empezó todo esto. La silueta dio un paso adelante. Y cuando por fin la luz le iluminó la cara. No era nadie de la familia. La puerta principal siguió abriéndose como si alguien la empujara con la intención exacta de arruinarnos la Navidad, lo cual, honestamente, ya era tradición familiar. Pero esta vez no era un tío borracho ni un vecino curioso. La silueta avanzó. Cuando por fin la luz le dio de lleno en la cara, el corazón se me cayó al estómago. Era un hombre alto, moreno, con saco azul oscuro, gafas cuadradas y expresión de, yo sé cosas que los van a destruir emocionalmente. No era familia. No era vecino. Ni siquiera era alguien que nos sonara remotamente familiar. El tipo solo dijo: buenas noches. Soy el abogado personal de Aurelio Martínez. ¿Mi abuelo? ¿El muerto? Fue como si el aire se enfriara 10 grados. Mi tía Clara dejó de llorar de golpe. Mi papá dejó de parecer un meme de ansiedad. Natalia abrió la boca tan grande que casi se le cae el teléfono. El hombre entró sin pedir permiso, porque claramente no sabía que mi familia es territorial como perro con hueso, y añadió: y antes de que pregunten, sí. El audio que acaban de escuchar fue grabado por él antes de fallecer. Mi mamá dio un paso adelante. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién lo llamó? El abogado la miró como si la evaluara. Nadie. Tenía instrucciones muy claras: venir exactamente hoy, a esta hora, cuando reciba una alerta desde el celular de su padre. Ernesto tragó saliva tan fuerte que todos lo escuchamos. El abogado siguió. Al parecer, alguien intentó manipular la información del testamento. Eso activó el protocolo. ¿Protocolo? La palabra más peligrosa para una familia que se odia en silencio. ¿Qué quiere decir con manipular? Pregunté yo, porque todos estaban tan paralizados que parecía que hubieran visto al niño Dios en versión mafiosa. El abogado respiró profundo. Significa que alguien intentó alterar la distribución de la herencia, y Aurelio lo sabía. Todos miraron a Ernesto otra vez, como si fuera una cucaracha disfrazada de humano. Ernesto, tartamudeando, dijo: yo no hice nada. Nada. Natalia sonrió con esa calma maquiavélica que solo alguien con pruebas guardadas en su celular puede tener. ¿Seguro, tío? El abogado extendió un maletín sobre la mesa. Lo abrió. Y sacó un sobresellado con lacre rojo. Antiguo. Intimidante. Con el nombre de mi abuelo escrito a mano. Esto, dijo él, es el testamento verdadero. El único. El definitivo. Silencio absoluto. Yo creo que ni el perro respiraba. El abogado sacó una hoja, desplegó el documento lentamente, como si disfrutara vernos sufrir, cosa totalmente comprensible, éramos un espectáculo. Pero antes de comenzar a leer, dijo algo que hizo que la mitad de la familia se agarrara del sofá. Aurelio dejó instrucciones adicionales. Yo no puedo leer esto, hasta que todos estén presentes. Mi mamá frunció el ceño. ¿Todos? Estamos todos aquí. El abogado negó. No. Falta una persona. Mi papá se puso pálido. ¿Quién falta? El abogado revisó una lista. Levantó la mirada. Falta Lucas. El nombre cayó como una bomba. Porque Lucas era mi hermano mayor. Sí. El mismo que se había ido de la casa hace años después de pelearse con toda la familia. El mismo al que nadie había visto desde entonces. El mismo que mi abuelo adoraba y al que todos creían completamente fuera de sus últimas decisiones. Y como si el universo hubiera decidido usar nuestra vida como especial navideño del caos. La puerta volvió a tocarse. 3 golpes. Fuertes. Serios. Definitivos. Toda la familia, incluyéndome, se giró hacia la entrada. El abogado sonrió muy levemente, como si lo hubiera estado esperando. Abrió la puerta. Y ahí, parado bajo las luces de diciembre, empapado por la llovizna, con una mochila al hombro y la mirada de alguien que venía a ajustar cuentas, estaba Lucas. Mi hermano. El exiliado. El que nadie invitó. El que supuestamente no iba a regresar jamás. Él solo dijo una frase. ¿Listos para saber quién realmente traicionó a la familia? Lucas entró con esa actitud de protagonista que no pidió permiso para existir. Empapado, ojeroso, más flaco que la última vez que lo vi. Pero con los mismos ojos, esos ojos que siempre parecían saber más que los demás. La atmósfera cambió de inmediato. La familia entera se tensó como si él fuera una bomba con piernas. Y tal vez lo era. Mi mamá fue la primera en reaccionar. Lucas, ¿qué haces aquí? Él soltó una risa corta. Me llamaron. Bueno, no ustedes, obviamente. ¿Quién entonces? Soltó Ernesto, tragando saliva. Lucas clavó los ojos en él. Diré esto una sola vez, yo no vine por ustedes. Vine por la verdad. El abogado asintió con la cabeza, como si todo estuviera perfectamente sincronizado. Ahora que todos están presentes, podemos continuar con la lectura del testamento. Pero Lucas levantó una mano. Todavía no. Antes quiero que todos sepan por qué regresé. Y ahí supe que venía un desastre. En mi familia,
Cuando alguien dice, antes de seguir quiero aclarar algo. Es señal de que lo que viene no es aclarar, es destruir. Lucas dejó caer la mochila en el piso. Un sonido metálico salió desde adentro. Algo golpeó. Algo pesado. Todos lo miramos con cara de, ¿trajo un arma, una caja fuerte, un cadáver? Él se agachó, abrió la mochila y sacó una vieja caja de madera. Reconocí esa caja. Era del abuelo. La misma que él siempre dijo que no era para cualquiera. La misma que solo Lucas podía tocar cuando era niño. Mi papá murmuró. ¿Cómo tienes eso? Lucas lo miró sin nada de cariño. Porque el abuelo me la dio antes de morir. Porque él sabía que alguien de esta casa estaba tramando algo. Y porque yo era el único que iba a tener el valor de regresar cuando explotara todo. La familia entera quedó en shock. Incluso el abogado pareció incómodo. Lucas, dijo el abogado, esa caja es parte de las instrucciones finales. No deberías. Lucas lo interrumpió. No me importa. Esta familia vivió mintiéndose durante años. Hoy se acaba. Abrió la caja. Y dentro había documentos. Muchos. Carpetas. Papeles notariales. Cuentas bancarias. ¿Y algo más? Algo que reconocí de inmediato. El celular del abuelo. Pero mi abuelo llevaba muerto 2 años. Ese celular había desaparecido el día del funeral. Nadie supo dónde quedó. Hasta ahora. Mi mamá retrocedió un paso. Lucas, ¿por qué tienes eso? Él suspiró. Porque el abuelo sabía que lo iban a intentar borrar. Y no hablo de memoria del celular. ¿Borrar qué? Pregunté, incapaz de contenerme. Lucas sacó una llave pequeña. La colocó en un compartimento oculto de la caja. Lo abrió. Dentro había un sobre. Igual al del testamento, con el mismo sello rojo. Lucas lo tomó, levantó la vista, y dijo. Aurelio dejó 2 documentos finales. ¿El testamento? Y una carta que explica quién intentó robarle todo antes de morir. Un silencio tan pesado cayó sobre nosotros que parecía que la casa respiraba. Ernesto estaba temblando. Clara tenía la mano en la boca. Natalia grababa sin vergüenza alguna. El abogado intervino, tenso. Lucas, esa carta, yo debía entregarla después de la lectura del testamento, no antes. Pues hoy se cambian las reglas, respondió él. Ya tuvimos suficiente manipulación. Abrió el sobre frente a todos. Deslizó la carta. La desplegó. Y entonces leyó en voz alta. Si estás leyendo esto, Lucas, es porque sospechaba que uno de ellos iba a traicionar a la familia. A ti te lo digo porque eres el único que nunca quiso la herencia. ¿El que intentó robarla fue? Lucas se detuvo. Demasiado tiempo. 1 segundo. 2. 3. La tensión era insoportable. Mi corazón se quería lanzar por la ventana. Entonces, Lucas levantó la vista. Y con voz firme dijo. El abuelo escribió un nombre. El nombre del traidor. Miró alrededor. Todos contenían la respiración. Todos parecían culpables. Todos querían saber. Lucas tomó aire. El abuelo dijo que el traidor fue. Y en ese exacto segundo, las ventanas estallaron con un golpe brutal. Un objeto entró rodando por el piso. Cayó en medio de la sala. Comenzó a soltar humo. Todos gritamos al mismo tiempo. Cúbranse. Y la carta cayó de manos de Lucas mientras el humo llenaba la habitación. El objeto seguía girando en el piso como una lata poseída. Humo blanco, espeso, salía a chorros, llenando la sala en cuestión de segundos. Parecía una escena sacada de una película policial barata, pero no, era mi familia, en Navidad, siendo atacada por algo en medio de la lectura del testamento de un muerto. Todos tosíamos, gritábamos, nos empujábamos. No se veía nada. Ni un rostro. Ni una sombra. Solo humo y caos. La marca registrada de los Martínez. No suelten la carta. Gritó alguien. Creo que fui yo. No estoy seguro. Había demasiado escándalo. Escuché un golpe. Otro. Gritos. Alguien cayó al piso. El abogado gritó. La carta. La carta. Pero cuando el humo empezó a disiparse, noté algo que me hizo sentir hielo en la columna. La carta ya no estaba en el suelo. Tampoco en la mano de Lucas. Desapareció. Alguien la tomó. O se la tragó, lo cual en mi familia tampoco sería sorprendente. Pero ahí no terminaba todo. Cuando finalmente pudimos ver un poco mejor, la escena era digna de meme trágico. Mi tía Clara estaba detrás del sofá como si eso la protegiera de ataques químicos. Ernesto estaba tirado boca abajo, respirando como si le hubieran corrido una maratón encima. Natalia tenía el celular levantado grabando todo, porque claro, prioridades. El abogado tosía como si estuviera pagando un karma antiguo. ¿Y Lucas? Lucas estaba arrodillado, con los ojos rojos por el humo, mirando el piso con una expresión de furia absoluta. Cuando me acerqué, él me dijo. La carta estaba aquí. Justo aquí. Su mano temblaba. ¿Alguien vio quién la agarró? Pregunté a todos. Silencio. Miradas rápidas. Tensión. Desconfianza total. ¿Hasta qué? Mi papá habló. Yo, vi una mano. Todos lo miramos.
¿Qué? Preguntó mi mamá. ¿De quién? Él tragó saliva. No sé. Solo vi que alguien la tomó y se fue hacia. Giró lentamente la cabeza hacia la parte trasera de la casa. Hacia el pasillo. Hacia la habitación del abuelo. Se formó un silencio más incómodo que ver un ex en un centro comercial. Lucas se puso de pie, con una fuerza que no sé de dónde sacó, y dijo: si alguien tomó la carta, va a devolverla. Y si la escondió en su cuarto, lo vamos a descubrir. Ahora mismo. El abogado intentó frenarlo. Lucas, esto se está saliendo de control. Mi recomendación es... ¿Recomendación? Lo interrumpió Lucas. La herencia está siendo manipulada desde hace años. El viejo dejó pruebas. Alguien quiso borrar su nombre. Y ahora desapareció la última pieza que lo señala. ¿Y usted quiere que nos calmemos? El abogado se quedó sin palabras. Yo también. La familia entera avanzó detrás de Lucas, como una procesión tensa, oscura, lista para recibir malas noticias. Cada paso resonaba en el piso viejo. El aire parecía más denso. Cada uno estaba convencido de que el traidor podía estar a su lado. Cuando llegamos al final del pasillo, la puerta de la habitación del abuelo estaba entreabierta. Lucas empujó la puerta. Entramos. Todo estaba exactamente igual que cuando él murió. La cama. El reloj antiguo. La radio que ya no funcionaba. El olor, ese olor a persona mayor que nunca se va. Y entonces lo vimos. Alguien estaba ahí. Un miembro de la familia. Sentado en la silla del abuelo. En silencio. Como si nos hubiera estado esperando. Tenía la carta en la mano. Entera. Sin abrir. Y cuando levantó la mirada, su rostro se iluminó por la luz tenue del pasillo. Era mi abuela. La misma que llevaba semanas diciendo que estaba demasiado débil para moverse. La misma que todos creían fuera del drama. La misma que siempre se mantuvo al margen del caos. Y entonces dijo, con una calma fría que me heló la sangre: Aurelio nunca debió dejar esta carta. Yo voy a decirles yo misma quién fue el traidor. ¿Por qué todo esto? ¿Todo este caos? Lo provocó alguien que ustedes jamás sospecharían. Soltó la carta sobre su regazo. Nos miró uno por uno. Y con una sonrisa de alguien que había guardado un secreto durante demasiado tiempo, añadió: y no, no fue Ernesto. Si alguien hubiera soltado un vaso en ese momento, el ruido habría sido menos devastador que el silencio que siguió a sus palabras. No fue Ernesto. Eso, para nosotros, era como decir, Santa Claus existe y está en la cocina tomando vino. Mi abuela, esa señora diminuta, frágil, con voz casi temblorosa, nos miraba con calma absoluta mientras sostenía la carta como si fuera un crucigrama del periódico. El contraste era grotesco, todos jadeando, medio ciegos del humo, llenos de sospechas, y ella ahí, como si hubiera estado tomándote con un fantasma. Lucas fue el primero en reaccionar. ¿Cómo que no fue Ernesto? Él fue el que lo dijo el mismo abuelo antes de morir. Mi abuela suspiró con fastidio, como si Lucas fuera un niño explicándole matemáticas a gritos. Lo dijo porque estaba furioso. No porque fuera cierto. Tu abuelo era un hombre muy terco cuando se sentía traicionado. ¿Entonces quién fue? Intervine, sintiendo como la tensión me mordía por dentro. ¿Quién manipuló el testamento? Ella levantó la carta con dos dedos, como si fuera una pieza de evidencia pegajosa. Antes de que lo sepan, tienen que entender algo. La herencia no era solo dinero. Había otras cosas. Cosas que su abuelo no quería que salieran a la luz. La manera en que lo dijo me congeló la columna. Otras cosas. ¿Qué era eso? ¿Propiedades ilegales? ¿Deudas? ¿Hijos secretos? Con mi familia, todo era posible. A ver, mamá, dijo mi padre, tímidamente. Si sabías esto, ¿por qué nunca hablaste? Han pasado años de discusiones. De peleas. Ella lo interrumpió. Porque no podía. Tu padre, señaló mi padre con la barbilla, me obligó a guardar silencio. La sala entera se volteó hacia él. Mi padre se puso blanco como la harina. ¿Yo? ¿Qué estás diciendo? Mi abuela sonrió con esa tranquilidad que solo tienen los que saben algo que los demás ignoran. Claro. Fuiste tú quien me pidió que no mencionara lo que pasó esa noche. La noche en que Aurelio cambió todo. La verdadera noche en que comenzó esta guerra. Lucas estaba a punto de explotar. ¿Qué noche? La noche, respondió ella, en que él descubrió quién estaba intentando quedarse con lo que no le correspondía. Con todo. Dejó caer el sobre. Cayó al piso como una sentencia. Yo lo recogí. Estaba cerrado, pero sentí el peso del papel adentro. Era grueso. Múltiples páginas. Esto no era una simple nota. Era un informe completo. Un testamento alterno. Oh, pruebas. Muchísimas pruebas. Llevé la carta hacia mi abuela. ¿Por qué la agarraste? Pregunté. Había humo. Caos. ¿Cómo llegaste tan rápido? Ella sonrió como si hubiera estado esperando esa pregunta. Porque no soy tan frágil como quieren creer. Ni tan inocente. A Lucas se le escapó una carcajada amarga. Perfecto. Ahora falta que nos digas que tú misma manipulaste el testamento. Ella lo miró fijamente. No fui yo. Pero sí supe quién lo hizo. Y lo encubrí. Durante años.
Alguno jadeó detrás de mí. Alguien murmuró un «no puede ser». Yo tragué saliva. ¿Quién? Mi abuela levantó la mano, señalando muy lentamente. Pero no hacia mi padre. Ni hacia mis tíos. Ni hacia mis primos. Señaló hacia la puerta. Hacia alguien que estaba justo detrás de nosotros. Alguien que acababa de entrar sin hacer un solo ruido. Un miembro de la familia al que nadie esperaba ver a esa hora. Y que jamás había participado en ninguna pelea por la herencia. Jamás. Cuando volteamos y lo vimos ahí parado, con la respiración tranquila y los ojos oscuros, a todos nos tembló el estómago. Mi abuela dijo su nombre. Con claridad. Con fuerza. Como si estuviera liberando un secreto que la había quemado por dentro durante demasiado tiempo. ¿El verdadero culpable? Fue Santiago. Y Santiago, sin mover un músculo, solo respondió. Creo que ya es hora de que sepan la verdad. La sala quedó en un silencio absoluto. Nadie respiraba. Ni el perro. Ni el abogado. Ni siquiera el árbol de Navidad parecía estar dispuesto a seguir decorando la locura familiar. Santiago, el primo que todos considerábamos el más tranquilo, el que siempre aparecía solo para comer postres y desaparecer antes de las discusiones, estaba allí, de pie, con una sonrisa fría. Una sonrisa que decía, ustedes se creen listos, pero yo llevo años moviendo las piezas. Mi mamá dio un paso adelante, incrédula. Santiago, ¿qué hiciste? ¿Y la carta? Él soltó una risa seca. ¿Qué hice? Todo. Todo lo que vieron hasta ahora, todo este caos. Lo planeé cuidadosamente. Desde hace años. ¿Qué? Gritó Ernesto. Tú. El que siempre jugaba con los juguetes del abuelo. Santiago negó con la cabeza, con calma. Nunca subestimé la codicia de esta familia. Sabía que la herencia iba a despertar lo peor. Y mientras todos miraban al testamento, yo ya tenía acceso a los documentos secretos del abuelo. Por eso podía anticipar cada movimiento, cada sospecha, cada grito. Mi abuela cruzó los brazos. Todo encaja. El humo, los mensajes, las luces apagándose. Santiago quería observarlos caer en su propio drama antes de revelar la verdad. Sí, dijo él. Incluso planeé la caída del celular del abuelo, la carta perdida entre el humo. Todo para ver cómo reaccionaban. ¿Quién gritaría primero? ¿Quién acusaría a quién? Todo para asegurarme de que nadie más se saliera con la suya antes de que la verdad saliera a la luz. Mi hermana dio un paso atrás, horrorizada. Eres un psicópata. Todo esto por diversión. No, dijo Santiago. No solo diversión. Planificación. Años de planificación mientras ustedes peleaban por migajas. El abogado suspiró, exasperado. Santiago, esto es completamente ilegal. Manipular la herencia, jugar con los documentos, empezó, pero Santiago lo interrumpió. Ah, abogado, no se equivoque. No es ilegal si nunca se firma nada que lo compruebe. Y además, sonrió con malicia. Ya todos han revelado lo que pensaban hacer con el testamento falso. Toda la familia se quedó paralizada. Porque en ese instante entendimos algo terrible. Santiago había grabado, observado, registrado cada conversación, cada intento de manipulación. Y ahora tenía todo el poder sobre nosotros. Mi mamá se adelantó, decidida. Santiago. No puedes hacer esto. Ah, ¿no? Dijo él. Ustedes mismos dejaron claro cómo reaccionarían al caos. ¿Manipular un testamento? Sí. ¿Mentir sobre la herencia? Sí. ¿Acusar a otros de asesinato? También. Lucas se acercó, furioso. Basta. Ya no más juegos. La carta se abre ahora y todos vemos quién manipuló qué y quién es responsable de todo. Santiago soltó una carcajada. Ah, Lucas, ¿pensabas que sería tan fácil? No, no tan rápido. Primero tienen que admitir sus propios secretos. En ese instante, el ambiente se volvió más pesado. Todos comenzamos a sudar frío, mirándonos entre nosotros. Porque Lucas tenía razón. Santiago nos estaba obligando a confesar. Uno por uno. Mi abuela respiró profundo y dijo. Esto es peor de lo que pensé. Y de repente, como si hubiera decidido romper años de silencio, se inclinó hacia adelante y dijo algo que nos dejó a todos helados. Santiago no es el único que tiene secretos. Hay alguien más, alguien que ya decidió robar más de lo que todos creen. La tensión explotó. Los ojos de todos se abrieron al máximo. El abogado se llevó las manos a la cabeza. Lucas respiró hondo, preparando la advertencia que todos necesitábamos escuchar. ¿Quién? Pregunté, mi voz temblando. ¿Quién más está involucrado? Mi abuela sonrió con una calma aterradora. Alguien que siempre estuvo frente a sus narices. Y entonces, señalando lentamente, sus dedos temblorosos, pero firmes, apuntaron hacia... Mamá. La habitación pareció contraerse. Toda la familia quedó petrificada. Mi mamá, la misma mujer que todos creíamos inocente, siempre preocupada, la que hacía la natilla y repartía abrazos, estaba siendo señalada por mi abuela como cómplice de Santiago. ¿Qué? Gritó Lucas, dando un paso adelante. Eso no puede ser cierto. Mi mamá abrió los ojos, claramente sorprendida, pero no negó nada. Solo miró a mi abuela con una mezcla de resignación y orgullo silencioso. Sí, dijo finalmente. Sí lo hice.
Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cómo? Pregunté, incapaz de contenerme. No planeé nada al principio, explicó ella. Solo, observaba. Sabía que Santiago era listo, que cada movimiento estaba calculado. Pero cuando vi que mi familia empezaba a manipularse sola, supe que podía usarlo. Y lo hice. Santiago aplaudió suavemente, como si reconociera un buen trabajo de equipo. Bravo. Muy bien jugado, dijo, con una sonrisa fría. Pensé que lo único que iba a pasar era verlos pelear por migajas. Pero tú, querida, llevaste el juego al siguiente nivel. Mi padre se llevó las manos a la cabeza, murmurando. No puede ser. Mi propia hija ayudando a manipular el testamento. Mi hermana gimió. Mi primo Ernesto no sabía dónde esconderse. ¿Y Lucas? Lucas estaba blanco, con los puños apretados. Parecía que quería lanzarse sobre mi mamá y Santiago al mismo tiempo. Escúchenme, dijo mamá. No lo hice por dinero. Lo hice porque sabía que si alguien manipulaba el testamento sin control, esta familia se destruiría antes de que la herencia siquiera se repartiera. Era la única manera de proteger a todos, aunque pareciera cruel. Mi abuela asintió, satisfecha. Exactamente. Todo el caos, las acusaciones, los gritos, los intentos de sabotaje, eran necesarios para que la verdad saliera a la luz. Lucas respiró hondo. Entonces, todo esto fue un plan conjunto. Santiago y mamá. Y yo, dijo mi abuela. No subestimen a las mujeres de esta familia. Nosotros también sabemos jugar. Santiago se inclinó hacia adelante, la carta en la mano. Ahora que todos saben, es momento de leer el verdadero testamento. El que determina quién se queda con qué. Sin mentiras. Sin manipulaciones. El abogado abrió el sobre. El corazón de todos latía como un tambor de guerra. Lucas miró a mamá con ojos intensos. Espero que esto valga la pena, dijo. Mamá simplemente sonrió, y por primera vez en toda la noche, hubo un instante de calma. Pero yo sabía que la calma era peligrosa. Porque la carta contenía secretos. Secretos que podían cambiar todo lo que creíamos sobre nuestra familia. El abogado comenzó a leer. Aurelio Martínez deja su herencia distribuida de la siguiente manera. Lucas, propiedades. Mi mamá, dinero líquido. Santiago, documentos y negocios. El resto de la familia, bienes menores y un secreto que deberán descubrir por sí mismos. La tensión aumentó. Mi abuela miró a mamá. Mamá miró a Santiago. Santiago sonrió. Y en ese momento, un sobresalto nos hizo girar la cabeza hacia la ventana. Alguien estaba mirando desde afuera. Con una linterna. Con la sombra de alguien que claramente sabía más de lo que debería. Y entonces, antes de que pudiéramos reaccionar. ¡Abre la puerta! Gritó la voz desde afuera. Si no, todo esto explotará. El corazón de todos se detuvo. Porque hasta ese momento pensábamos que la noche ya había alcanzado su punto máximo de locura. Pero estaba equivocado. La voz desde afuera era grave, autoritaria, y cargada de una amenaza que nos hizo a todos dar un paso atrás. Mi hermano Lucas instintivamente se adelantó, cruzando los brazos, como si fuera el único capaz de enfrentar a un extraño que se atreviera a irrumpir en nuestra Navidad infernal. ¿Quién eres? Gritó. Muéstrate o nos vamos a enfrentar a ti. El intruso golpeó la ventana con fuerza. No hay tiempo para juegos. Si no abren, toda la información que creen segura, desaparecerá para siempre. Mi mamá se acercó al cristal, con la calma que ya nadie podía entender. ¿Qué información? Preguntó. Todo lo que Aurelio dejó en secreto, respondió la voz. Y sí, sé cómo Santiago y tú manipularon la situación. Pero si no abren, lo perderán. Todos nos quedamos en silencio. La noche parecía haberse detenido, con el viento colándose por las rendijas de las ventanas, mezclando el aroma de la Navidad con un temor muy real. El abogado murmuró algo sobre llamar a la policía, pero Santiago lo silenció con un gesto. No. Si abrimos, esto termina rápido. Si no, bueno, veremos cómo reaccionan los demás. Lucas miró a mamá. ¿Abrimos? Sí, dijo ella. Es el momento de revelar todo lo que el abuelo dejó oculto. Mi abuela asintió lentamente. Recuerden, niños, la verdad siempre duele. Mamá fue la primera en abrir la puerta. El viento golpeó, arrastrando la lluvia. Y allí, de pie, en la vereda, estaba alguien que jamás habíamos visto antes. Alguien que parecía conocer cada detalle de la familia. Buenas noches, dijo, inclinándose apenas. Mi nombre es Víctor, y soy el albacea secreto de Aurelio Martínez. Él confió en mí para asegurar que nadie alterara sus planes, excepto los que realmente sabían jugar. Todos nos quedamos boquiabiertos. ¿Albacea secreto? Balbuceó Ernesto. Eso ni siquiera es legal. Víctor sonrió. Legal o no, era necesario. El abuelo sabía que su familia no podía manejar la verdad sin conflictos. Así que dejó a alguien observando, y yo fui elegido. Santiago frunció el ceño. ¿Observar? ¿Eso significa que tú sabes todo? Todo, respondió Víctor. Y además sé quién intentó apropiarse de los bienes que no le correspondían. Quién mintió, quién engañó, y quién traicionó a la familia desde adentro. Todos nos miramos entre nosotros. El ambiente estaba cargado de tensión eléctrica, mezclada con miedo y nerviosismo. Bueno, dijo mamá, con voz firme.
Si sabes todo, ¿por qué no nos lo dices ya? Deja de amenazarnos. Víctor respiró profundo y sacó un sobre delgado. Aquí está la última prueba. Lo que contiene cambiará todo lo que creen saber sobre la herencia, y sobre ustedes mismos. La familia contuvo la respiración. Lucas se adelantó, con la mirada fija en el sobre. Santiago frunció el ceño, claramente incómodo. Mi abuela cruzó los brazos, evaluando la situación como si estuviera viendo un tablero de ajedrez. ¿Listos? Preguntó Víctor. Porque una vez que lean esto, no habrá vuelta atrás. El sobre temblaba ligeramente entre sus manos. La tensión era insoportable. Todos sentimos que la Navidad, las peleas, los secretos, todo hasta este momento, no era nada comparado con lo que estaba a punto de revelarse. Víctor abrió el sobre lentamente. Y entonces, de sus labios, salió una frase que hizo que todo el mundo se quedara sin aliento. El verdadero heredero, no es ninguno de ustedes. El mundo pareció detenerse. El aire en la sala se volvió tan denso que podías cortarlo con un cuchillo. Todos nos quedamos paralizados. Mi mamá frunció el ceño, mi abuela entrecerró los ojos, Santiago se tensó, Lucas respiraba con fuerza, y yo solo podía pensar, ¿qué diablos está pasando ahora? Víctor sostuvo el sobre, mirándonos a todos con una expresión implacable. El verdadero heredero, no es ninguno de ustedes, repitió. Aurelio nunca quiso que la herencia fuera repartida entre los que solo buscaban dinero, peleas y conflictos. Él tenía un plan mucho más, creativo. Mi papá tartamudeó. ¿Qué quieres decir con no somos nosotros? Quiero decir, continuó Víctor, con voz firme, que Aurelio dejó todo a alguien completamente inesperado. Alguien que nunca apareció en sus reuniones familiares. Alguien que no ha estado envuelto en sus peleas, manipulaciones ni discusiones por dinero. Todos intercambiamos miradas nerviosas. Santiago frunció el ceño, evidentemente molesto. ¿Quién? ¿Quién? Repitió Lucas, con el rostro tenso. Víctor extendió la mano y sacó un segundo sobre, más pequeño, con letras claras, Aurelio Martínez, para el verdadero heredero. Lo colocó sobre la mesa. El contenido de este sobre revela la identidad del único que puede recibir la herencia completa. El resto, hizo una pausa dramática. Recibirá solo lo que merecen por sus errores. Mi abuela cruzó los brazos, mirándonos uno por uno. Y aquí es donde todo lo que creyeron saber se derrumba. Porque el verdadero heredero, no es Sangre Martínez. La sala estalló en murmullos y protestas. ¿Cómo que no es Sangre Martínez? ¿Qué estás diciendo? Esto es imposible. Víctor abrió el sobre lentamente. Sacó un papel, lo desplegó y leyó en voz alta. Dejo todo lo que poseo a mi más fiel amiga y confidente, alguien que me acompañó toda la vida, que conoció mis secretos y valores mejor que cualquier familia, alguien que nunca se aprovechó de mi dinero ni de mis debilidades. ¿Su nombre es? Rosa Ortega. El golpe fue tan fuerte que todos nos quedamos sin aliento. Rosa Ortega. ¿Quién diablos era Rosa Ortega? ¿Rosa Ortega? Preguntó mi mamá, incrédula. ¿Quién es esa mujer? Víctor sonrió apenas. La mujer que durante décadas estuvo al lado de Aurelio. Que lo cuidó cuando nadie más lo hizo. Que se aseguró de que nadie de esta familia arruinara sus bienes antes de tiempo. Santiago miró hacia el suelo, claramente frustrado. Entonces, ¿todo lo que planeé, toda la manipulación? Todo fue en vano. Exactamente, dijo Víctor. Y ahora, ustedes pueden discutir, pelear y gritar todo lo que quieran, pero la verdad es que la herencia nunca fue suya. La familia quedó en silencio absoluto. Todos digiriendo la noticia, cada uno en shock, con la Navidad convertida en un escenario de revelaciones que nadie esperaba. Lucas respiró hondo, mirando a mamá. Supongo que todo esto, nos enseñó algo. Mamá asintió, con una media sonrisa. Sí. Que la codicia siempre termina encontrando su lugar. Y a veces, no es donde creemos. El abogado soltó un suspiro de alivio, mientras Víctor guardaba los sobres y decía. Ahora sí, la noche ha terminado. Todo lo que tenían que saber, ya lo saben. Pero justo cuando creíamos que todo había terminado, un pequeño sobre cayó del bolsillo de Rosa Ortega. Y estaba dirigido a toda la familia Martínez. La tensión volvió, aún más intensa que antes. Porque sabíamos, sin necesidad de abrirlo, que este último documento contenía el giro final que nadie vio venir. El sobre era pequeño, de papel grueso, con el sello intacto de Aurelio. Estaba marcado ampliamente, para los Martínez, lean con cuidado. La curiosidad nos consumió a todos. Incluso Santiago, que hasta ese momento parecía el más frío, se acercó con cautela. Rosa Ortega se lo entregó a Lucas, quien lo sostuvo con manos temblorosas. ¿Quién abre primero? Preguntó. Nadie habló. Todos temíamos lo que podría decir, porque hasta ahora cada revelación había sido más impactante que la anterior. Finalmente, Lucas rompió el sello y sacó la hoja cuidadosamente. La desplegó y comenzó a leer. Si han llegado hasta aquí, es porque han demostrado lo peor y lo mejor de ustedes. Aurelio sabía que sus emociones y acciones serían puestas a prueba. Por eso, además de Rosa Ortega como heredera, dejo este último mensaje para toda mi familia. La herencia monetaria no es lo importante. Lo que realmente quería que aprendieran es que la familia no se define por dinero ni por posesiones, sino por lealtad, verdad y capacidad de enfrentar la codicia propia. Cada uno de ustedes ha fallado en algún punto, y eso debe ser reconocido antes de poder heredar cualquier cosa en el futuro.
Quien se quedó con dinero, documentos o propiedades solo lo hizo porque supo manipular o jugar mejor, pero nadie está exento de responsabilidad. Por eso, la verdadera herencia es la lección que deben aprender de este caos. Y recuerden, todo puede cambiar de nuevo si olvidan lo que ocurrió esta noche. La lectura terminó, y un silencio absoluto llenó la sala. Nadie sabía qué decir. Nadie sabía cómo reaccionar. Santiago se dejó caer en una silla, con una mueca de incredulidad. ¿Eso fue todo? ¿Una lección? Después de tanto planear, manipular, gritar y casi matarnos unos a otros, ¿una lección? Sí, dijo mi abuela. La lección es que nunca subestimen la codicia, la verdad y la paciencia. Y que a veces, la familia más unida es la que sabe mantener secretos, incluso los más dolorosos. Lucas miró a mamá, y ella le devolvió la mirada con una mezcla de orgullo y alivio. No necesitamos dinero, dijo ella. Lo que necesitamos es aprender a no destruirnos entre nosotros por algo que siempre nos iba a dividir. El abogado, que hasta ese momento estaba en silencio, suspiró. Creo que esta es la primera vez que puedo decir que todo ha terminado. No del todo, respondió Rosa Ortega. Porque si olvidan esta lección, el caos volverá. En ese instante, un ruido seco nos hizo girar. El perro ladró. La ventana se abrió de golpe. Y un sobre más cayó del cielo, exactamente igual que el anterior, pero esta vez con la fecha del próximo año. Todos nos quedamos congelados. Era una advertencia. Un recordatorio. Que la herencia, la lección, nunca terminaría realmente. Mi abuela suspiró y se recostó en su silla, con una sonrisa casi satisfecha. Bienvenidos a la verdadera Navidad, hijos míos. Donde los secretos valen más que el dinero, y donde todos aprendemos, a nuestro modo, lo que significa ser familia. La cámara, la tensión, los gritos, el humo, los planes secretos, ¿todo había llegado a su fin? O al menos, eso creíamos. Y mientras todos nos mirábamos, agotados y confundidos, Lucas murmuró. A veces, la familia es el peor regalo que puedes recibir. La risa de mi abuela resonó en la sala, mezclada con la lluvia que golpeaba los vidrios. Y por primera vez, todos sentimos que, de algún modo retorcido, habíamos sobrevivido a la peor Navidad de nuestras vidas. Todos respirábamos con dificultad, intentando procesar lo que había pasado. Pensábamos que la herencia, los secretos, el humo, los sobres y la tensión eran lo peor de la noche. Pero el destino tenía un último as bajo la manga. Mientras Lucas guardaba el sobre que Rosa había dejado caer, el teléfono de la mesa sonó. Todos nos giramos. Era un mensaje de texto. El remitente decía, para toda la familia Martínez, 1 minuto para conocer la última verdad. El mensaje contenía un vídeo. Un vídeo que había sido grabado el mismo día que Aurelio murió. Y lo que vimos nos dejó boquiabiertos. En la grabación, mi abuelo hablaba directamente a la cámara, con su voz firme, pero cargada de emoción. Si están viendo esto, significa que la familia ha llegado demasiado lejos en sus peleas. Antes de morir, grabé esta advertencia, la verdadera herencia no es dinero, propiedades ni documentos. La verdadera herencia, es un secreto que cambiará todo lo que creen saber sobre nuestra familia. El vídeo continuó. Mostraba planos de documentos que nunca habíamos visto, papeles con nombres, códigos bancarios. Y luego, un rostro que reconocí inmediatamente, mi hermano menor, Mateo. Sí, Mateo. El pequeño que siempre parecía desaparecer en las reuniones familiares, el que todos ignorábamos porque era demasiado joven. Pero Aurelio lo había nombrado en secreto, él era el verdadero heredero, y había sido protegido durante años, mientras nosotros peleábamos como hienas por migajas. Mi mamá soltó un grito. Lucas quedó congelado. Santiago frunció el ceño, completamente impotente. El vídeo mostraba a Aurelio explicando que Mateo, con apenas 10 años en ese momento, recibiría todo cuando cumpliera 18. El resto de la familia solo recibiría instrucciones parciales y lecciones, que Aurelio sabía que nos enseñaría a todos, a través de caos, engaños y secretos. Mi abuela suspiró y dijo. Lo sabía. Todo esto era para proteger a Mateo, y para enseñarnos una última lección, que la codicia destruye incluso lo que más queremos proteger. Santiago murmuró. Entonces, todo esto, toda mi manipulación, toda la pelea, fue inútil. Exactamente, dijo Víctor. Y ahora saben por qué Aurelio nunca confió completamente en ninguno de ustedes. Porque la verdadera herencia no estaba en sus manos, estaba en alguien que nunca buscó riqueza, solo amor y protección. Todos nos quedamos en silencio, mirando a Mateo, que de alguna manera había aparecido en la sala, con una sonrisa inocente, ajeno a la tormenta que había sucedido a su alrededor. Y entonces, la cámara de seguridad del salón, que había estado grabando todo sin que nadie lo supiera, se iluminó y mostró un mensaje final de Aurelio. Familia Martínez, el dinero se va y vuelve, pero los secretos, la codicia y el amor que sienten unos por otros, eso nunca muere. Feliz Navidad, y bienvenidos al verdadero juego familiar. Todos respiramos aliviados, o al menos eso creímos. Porque, justo cuando pensamos que todo había terminado, un último sobrecayó del techo, escrito a mano por Aurelio, con la frase. El juego nunca termina realmente. Y ahí supimos que esta Navidad, la familia Martínez había sobrevivido al caos, pero que el próximo año sería aún peor. El sobre cayó al suelo con un golpe seco, rompiendo por completo la calma que creíamos haber recuperado. Todos nos quedamos inmóviles, mirando cómo la tinta roja del nombre, Familia Martínez, brillaba bajo la luz de la lámpara navideña. Lucas fue el primero en agacharse y tomarlo. ¿Otra prueba del abuelo?
Preguntó, con el ceño fruncido. Sí, respondió Rosa Ortega, con esa calma que irritaba a todos. Y esta, podría cambiarlo todo nuevamente. Mi mamá suspiró, con una mezcla de miedo y resignación. ¿Qué más nos dejó este hombre muerto? Ya tenemos sobres, secretos, vídeos, ¿y ahora qué? Lucas abrió el sobre con cuidado, casi como si temiera que el papel pudiera explotar. Dentro había un único papel, doblado con precisión quirúrgica. Al desplegarlo, nos encontramos con un mensaje escrito a mano por Aurelio. Si llegaron hasta aquí, significa que la familia aún no ha aprendido del todo. El dinero y las propiedades no son la verdadera herencia. El verdadero legado es la responsabilidad de mantener la familia unida. Para asegurarlo, he designado un mediador, alguien que tendrá el poder de decidir si los bienes deben ser repartidos, congelados o usados para enseñar otra lección. El mediador es uno de ustedes, y lo descubrirán solo después de aceptar esta misión. Si fallan, la herencia quedará en custodia de Rosa Ortega hasta que comprendan la lección completamente. Un silencio absoluto nos cubrió como una manta helada. ¿Un mediador?, preguntó mi hermana, incapaz de contenerse. ¿Se supone que uno de nosotros decida todo esto? Exactamente, dijo Lucas, mientras nos miraba uno por uno. Y ahora cada decisión, cada palabra, cada acción, será puesta a prueba nuevamente. Aurelio se aseguró de que nunca olvidáramos que la codicia no se combate con dinero, sino con elecciones. Santiago, que hasta ahora había perdido toda seguridad, murmuró. Esto es un juego interminable. Sí, dijo mi abuela, con una sonrisa torcida. Y esta vez, el juego nos enfrentará entre nosotros mismos. En ese momento, el teléfono de mamá sonó. Un mensaje, bienvenido al verdadero legado. La primera prueba comienza ahora. Todos miramos el celular con horror. ¿Prueba?, preguntó Ernesto. Sí, dijo Rosa Ortega, mientras se acercaba a la chimenea y encendía un fuego tenue. Aurelio nunca quiso que nadie tuviera el control absoluto sin enfrentar consecuencias. Y esta prueba, es la más importante de todas. Lucas dejó caer la carta sobre la mesa, con las manos temblorosas. Chicos, dijo. Si pensamos que ya sobrevivimos a la peor Navidad, esto apenas comienza. Y justo cuando todos asentíamos, un ruido metálico proveniente de la sala nos hizo girar hacia el árbol de Navidad. Allí, colgando del adorno más grande, estaba un pequeño cofre con llave, marcado con la inicial A. Mi mamá tomó aire y susurró. ¿Esto es otra prueba del abuelo? Y antes de que alguien pudiera reaccionar, la voz de Aurelio, grabada previamente, salió de los altavoces. Para abrir el cofre, deberán decidir juntos quién será el mediador. La decisión que tomen definirá el futuro de la familia, y de la herencia. Todos nos miramos. Todos entendimos la magnitud de la situación. El juego aún no había terminado, y la Navidad se convertiría en la prueba más peligrosa de nuestra vida familiar. El cofre colgaba frente a nosotros, como un símbolo de poder absoluto y de las últimas pruebas del abuelo. Respiramos todos al unísono, aunque sabíamos que el aire estaba cargado de tensión. Cada mirada era un juicio, cada silencio un reproche. La Navidad, que se suponía debía ser unión y alegría, se había transformado en un campo minado de secretos, sospechas y decisiones que podrían destruirnos para siempre. Mi abuela fue la primera en hablar. Muy bien, hijos míos, es hora de decidir quién será el mediador. Alguien que tenga la fuerza, la inteligencia y la paciencia para manejar lo que hay dentro de ese cofre. Alguien capaz de tomar decisiones que afectarán a todos. Lucas frunció el ceño. ¿Y si elegimos mal? Entonces, respondió Rosa Ortega, todo queda en mis manos hasta que comprendan la lección completa. Y créanme, no querrán eso. Santiago se inclinó hacia adelante, con la mirada calculadora. Yo debería ser el mediador, dijo. Soy el único que conoce todas las jugadas, todos los secretos, todas las manipulaciones. Puedo manejarlo mejor que cualquiera de ustedes. Mi mamá lo interrumpió. No, Santiago. Tú solo buscabas controlar todo. Un mediador no manipula, un mediador administra y protege. No eres apto. Lucas miró a mí y luego a mamá. Creo que alguien con perspectiva, dijo con voz temblorosa. Alguien que haya visto todo y que aún así pueda tomar decisiones justas, debería ser. Todos nos quedamos en silencio. La tensión era insoportable. Porque en ese instante comprendimos que la persona que Lucas señalaba tenía que elegir entre justicia y venganza. Entre codicia y familia. Yo respiré hondo y me di cuenta de que, después de todo este caos, nadie más estaba calificado. Yo, dije. Yo seré el mediador. Un murmullo recorrió la sala. ¿Tú?, preguntó mi mamá. ¿De verdad crees que puedes manejar esto? Sí, respondí. Después de todo lo que vimos, alguien tiene que hacerlo bien. Rosa Ortega asintió, satisfecha. Entonces, adelante. Ábranlo, y tomen sus decisiones. Lucas giró la llave del cofre con manos temblorosas. El sonido del metal rozando el seguro resonó como un tambor de guerra. Cuando finalmente el cofre se abrió, todos contuvimos la respiración. Dentro había papeles, documentos, llaves de cajas de seguridad, y un sobre final, marcado con la letra A. Rosa Ortega dijo. Ese sobre contiene la última instrucción de Aurelio. Lo que decidan ahora definirá la historia de la familia Martínez para siempre. Abrí el sobre lentamente. Dentro había un único mensaje, con la letra inconfundible de Aurelio. Felicitaciones por haber llegado hasta aquí. El verdadero legado no era dinero, ni propiedades, ni secretos.
Era que aprendieran a trabajar juntos a pesar de sus defectos. Si deciden abrir todas las cajas, cada uno recibirá lo que merece. Si no, todo se perderá y la familia comenzará de cero. La elección es suya. Y recuerden, el verdadero regalo de esta Navidad es su capacidad de superar la codicia y la desconfianza. Todos nos miramos, exhaustos y aterrorizados. Porque finalmente entendimos que la herencia no era solo un tesoro material. Era un test de carácter. Respiré hondo, miré a mi familia y dije: vamos a hacerlo. Pero lo haremos juntos. El silencio reinó por un instante, y luego, uno a uno, empezamos a movernos hacia las cajas. Sabiendo que lo que abriéramos ahora cambiaría nuestras vidas, para siempre. Y mientras el primer sobre se deslizaba de mis manos hacia el piso, una sensación extraña me recorrió. Aurelio nos había enseñado, finalmente, que la verdadera herencia, no se trata de dinero, sino de cómo enfrentamos lo peor de nosotros mismos en familia. La Navidad había terminado, pero la verdadera historia de la familia Martínez apenas comenzaba. Fin.